Estimados amigos, ¿cómo están? Es un gusto el saludarles. ¿Cómo han estado? Estamos hoy por acá en su plática entre amigos. Hoy, que es un día especial, viernes, fin de mes, fin de semana, y gracias a cada uno de ustedes por darnos el placer, el honor de oírnos, de vernos, y como pueden ver en pantalla, tenemos hoy con nosotros, como lo habíamos ofrecido, un invitado especial. Está con nosotros el doctor Mario Roberto Coronado desde la ciudad de Guatemala, capital, Guatemala, Centroamérica. Es un hermano muy querido, un amigo muy querido de muchísimos años. Les cuento un secreto, es mi padrino de boda. Aleluya. Entonces, tenemos la honra de que él y su esposa son nuestros padrinos de boda y hace ya 36 años que Gloria a nos Dios. casaron. Pero Ah, estamos aquí y en esta plática entre amigos, esta semana les recuerdo que hemos estado hablando sobre el tema relaciones familiares y paternidad. Así que vamos a empezar ya de lleno porque quisiera que en primera instancia, mi querido Mario Roberto, por favor saluda a nuestra audiencia en esta hora. aleluya. Bueno, pues es un verdadero honor para este servidor también y te agradezco mucho, mi querido Oscar, por haber tenido la gentileza de incluirme en este programa que yo estoy seguro es un programa impactante, un programa exclusivo, un programa selectivo. Creo que tú has sabido establecer pautas correctas para alcanzar gente de cierto nivel que están muy ansiosos y muy deseosos, por supuesto, de aprender más de la palabra. De manera que para este servidor, si yo puedo colaborar con un granito de arena en ese propósito santo, pues me siento honrado y muy realizado realmente de poder compartir algunos conocimientos prácticos, sencillos, pero muy puntuales, creo yo, sobre las relaciones familiares y paternidad. Así es que estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, hermano Roberto. Pues entremos en materia. Eh, yo quisiera preguntarte sobre este tema, Mario Roberto, algunas cuestiones que me han surgido en el último tiempo viendo las redes sociales, viendo las escrituras. Y en el último programa hicimos un repaso sobre los reyes del Antiguo Testamento, no todos sobre exactamente sobre Ezequías, sobre Manasés, sobre Amós y sobre Josías. Mm, Entonces veíamos ahí que Ezequías empezó bien, Manasés, Amós hicieron malos gobiernos sobre Israel, y Josías es que empieza a gobernar a la edad de 8 años, pero dice ahí que Josías hizo lo recto delante de Dios. Y se señala ahí que él hizo conforme a su abuelo David. ¿Cómo no? Sin duda, yo, la escritura no lo dice, pero yo me permito interpretar que quizás la relación de Josías y su padre no haya sido muy correcta, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso me dio pie o base, perdón, a hacerte hoy la primera pregunta. ¿Cómo no? Es una pregunta en dos, ¿verdad? Y dice, en dos en uno, aquí vamos al dos por uno, No ¿ok? hay problema. Entonces, Que Dios nos entonces ayude. la pregunta dice, ¿se debe honrar a los padres abusivos o hasta dónde un hijo puede poner ese límite para esa actitud abusiva de un padre? Muy bien, pues mira que es una pregunta bastante interesante, muy puntual, y yo creo que vale tomar unos minutos para poderle dar un lugar. Yo creo, Adelante. Mi querido Oscar, que lo primero que debemos hacer para contestar puntualmente esto es contestarnos la pregunta en relación a definir primero. Primero tenemos que definir, por lo menos así lo miro yo, qué es la figura paterna. Porque yo quiero compartirle a toda la audiencia que muchas veces tenemos en nuestra mente
un poquito distorsionada la figura paterna. Confundimos muchas veces qué es realmente un padre. Y para esto yo quiero decirte que padre es quien además de engendrar, y voy a tratar de explicar qué entiendo yo por engendrar un hijo, lo fecunda, porque no es lo mismo engendrar que fecundar. Y entonces aquí está la primera gran diferencia, que yo creo que todos los oyentes lo van a comprender muy bien. Esto quiere decir que el que engendra o fecunda, porque además de engendrar fecunda, le transmite la capacidad al hijo, capacidad de amar y ser amado, así como el poder reproducir sus sentimientos, sus sueños, sus habilidades en un crecimiento sano, fundado, por supuesto, en principios y valores cristianos que le conduzcan por las sendas del conocimiento y sabiduría divina. Cuando nosotros empezamos a considerar este punto de la fecundación, que muchas veces la ponemos como sinónimo de engendrar, pero ya vamos a tratar de ir explicando esto. El que fecunda es aquel que puede transmitir, además de su sangre, de sus genes, de su ADN, también transmite parte de su espíritu, parte de sus anhelos, de sus sueños, de su responsabilidad. Hace que el que ha fecundado pueda recibir esa semilla desde muy temprana edad, y eso es lo que hace la diferencia, porque este niño bien hecho, bien fecundado, bien sembrado, bien establecido en los principios y conocimiento de la sabiduría divina, por supuesto, se perfilará como un gran hombre. Entonces, así es como entiendo yo el aspecto de fecundación. En este momento, en este lugar, en esta clasificación, no hay lugar para ninguna clase de abuso entre padres e hijos. ¿Por qué razón? Precisamente porque se ha establecido una estructura de respeto, una estructura de amor, de temor santo, no solo del padre por sí mismo, sino del padre que transmite a su hijo, que está interesado en que su hijo camine por las sendas correctas de la santidad. Como dice la Biblia, instruye al niño en su carrera cuando es pequeño, y aun cuando llegue a ser grande, no se va a apartar de ahí. Aquí entonces no hay lugar a ninguna clase de abuso entre padres e hijos. Sin embargo, para hacer la diferencia, que yo sé que aquí en estos medios el tiempo es muy corto, existen personas lamentablemente que creen que con solo engendrar biológicamente a una criatura los convierte automáticamente en padres. Y lamentablemente este segundo apartado es lo que más se ve, sobre todo en niveles de personas diríamos así, del tercer mundo, en niveles de personas que no tienen la capacidad ni la preparación, ni siquiera espiritual, de conocer el temor de Dios. Entonces vemos una proliferación de padres e hijos abundantes, sobre todo en los países como los nuestros, países que simplemente yo veo casos donde las familias tienen hasta 12 hijos. Y uno dice, ¿cómo hace esta persona? Porque son irresponsables, ellos tratan solamente de traer vidas al mundo, pero no están en la capacidad de poderles fecundar, de poderles hacerlos productivos. Estos, por supuesto, son individuos carentes del temor de Dios, que desnaturalizan completamente la función paterna. Ahí es donde empieza a haber un abismo que solo el Evangelio, bendito sea el Señor, el conocimiento de la palabra de Dios puede llenar ese vacío. Y yo te digo con mucha propiedad que soy el producto precisamente de esa misericordia divina, porque a mí solo me engendraron. No voy a contar mi Wow. testimonio, por supuesto, porque es demasiado largo, pero solo para identificar que lo que estoy diciendo no es algo teórico, sino es una verdad, una experiencia. Entonces, el que me engendró simplemente embarazó a mi madrecita y yo no lo conocí. Por la misericordia de Dios,
el Padre de los cielos a los 11 años me adoptó como su hijo. Y entonces empecé a ser fecundado espiritualmente hasta el día de hoy. Yo bendigo a mi Señor porque he recibido de parte de Dios muchas bendiciones y es lo que me hace a mí tener, diríamos, solvencia para decir esto. Este tipo de comportamiento, entonces, puramente, yo lo llamo así, tal vez con mucho respeto, puramente animal, porque eso es lo que hacen los animalitos, ¿verdad? Nosotros podemos ver que un perro puede tener hijos y las vacas, ¿verdad? Pero ellos no fecundan. Simplemente se meten a la labor de crear y punto. Estos no merecen ser honrados jamás. Por eso es que en estos casos el abuso es muy recurrente. El otro problema de los abusos entre padres y hijos es que por la misma falta de preparación, por la misma falta de temor a Dios, de planificación familiar, incluso vemos apiñados hogares que viven en un cuartito donde ahí se duermen todos. Yo no sé cómo es un milagro de Dios realmente que puedan subsistir así. Y entonces eso pasa muy comúnmente. Entonces empiezan a haber abusos entre la misma familia. A veces es incluso padres o abuelos o un tío o un hermano mayor. Y eso tristemente es el pan de todos los días. Estamos viendo a cada rato esa tragedia que está desmoronando a nuestra sociedad. ¿Por qué razón? Ujú. Porque no hay planificación. Entonces, para ser concreto, yo creo que un padre abusivo no es padre. Si un padre abusivo deja de ser padre, se convierte en solamente un progenitor. El que está abusando de sus hijos de cualquier manera, ya sea con palabras, con hechos, incluso el abuso sexual, que es también muy fuerte, este es un hombre desnaturalizado. Y por lo tanto, para mí, honestamente y con temor santo, le digo, no puede ser honrado, porque honrar a una persona así es honrar el pecado. Y nosotros tenemos que amar a las personas, por supuesto. Esas son gente que necesitan el amor de Dios, pero no pueden ser honrados como padres. Esa sería mi respuesta. Ok. Mario Roberto, fíjate que tú sabes muy bien y gracias por esta respuesta que nos lleva a la segunda pregunta. Pero vamos a adentrarnos un poquito más adentro y quizás vamos a tocar algunos aspectos un poquito controversiales. Pero ¿Cómo no? tú sabes que la Iglesia Cristiana Evangélica está compuesta de familias, ¿Cómo familias no? que provienen de la sociedad, ¿verdad? Ujú, Podría decirlo en un símil, en un ejemplo, que la Iglesia Cristiana Evangélica se surte de miembros que vienen de una sociedad, ¿verdad? correcto. Entonces la iglesia, al ser compuesta por familias, entonces viene a ser una familia también, ¿verdad? Ujú, Entonces, en ese entorno de que también es una familia, pues existen padres espirituales, aquí se le llama espirituales, sí, sí. pero en ese contexto de la paternidad espiritual, enfocándonos ahí y tomando en cuenta que todo lo que nosotros aprendemos en nuestra familia, vamos a decir natural, Ujú, lo vamos a reflejar en nuestra familia espiritual, amén. ¿verdad? Quiero poner esa base para hacerte la segunda pregunta. Entonces, hablando entonces de esa paternidad espiritual, ya hablando específicamente de familia de iglesia, ¿hasta dónde crees tú que se pudiera considerar el abuso autoritario en los círculos cristiano evangélicos? Bueno, pues yo creo que lo que tú estás diciendo está muy claramente planteado. Y yo creo, sí, soy parte de esto, que la iglesia cristiana se compone de familias, porque es el corazón. Las familias son realmente el corazón de una iglesia, ¿no? Si no hay familias, no hay iglesia, porque igual que las familias individualmente, también la iglesia es una gran familia. La Biblia dice que somos la familia de Dios. Entonces, lo uno refleja en lo otro.
¿Qué pasa entonces? ¿Cómo debe ser, en mi humilde opinión, la sujeción, o cómo debe de implementarse sujetarse al reconocimiento paterno? Lo primero que quiero decir es que la paternidad espiritual nunca, 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 jamás debe ser una imposición. Porque lamentablemente hay lugares donde yo tengo entendido que casi se obliga a los miembros de la iglesia a que reconozcan al ministro superior, o como se le llame, puede ser pastor, apóstol, lo que sé yo, y que le digan papá. O sea, que lo conozcan como un padre. Yo creo que esto está un poquito desfasado de la realidad bíblica, por las razones que quiero comentar, ya que tú tienes la fineza de darme este tiempo. Yo creo que la paternidad y el reconocimiento paterno, empecemos tanto en la familia natural como en la familia espiritual, debe ser el reconocimiento, o sea, el resultado de un reconocimiento de aquellos que ven en su líder, ya sea padre natural o padre espiritual, o llamémosle ministro, las cualidades propias del cuidado, de un cuidado paterno, expresado por medio de acciones, dice la palabra, tiernas, con la ternura adecuada, con el cuidado suficiente, con el respeto apropiado, encaminadas a cuidar el crecimiento integral. Porque es que un padre completo, un padre tanto en lo material como en lo espiritual, como dije al principio, no se trata solo de engendrar, sino se trata de tener el cuidado y la capacidad, porque algunos tal vez quieren hacerlo, pero no saben cómo hacerlo. Y por eso programas como este, mi querido Oscar, son tan interesantes, y yo te animo a seguir, digamos, promoviendo los temas familiares, porque es una de las... Tristemente, es una de las grandes falencias que estamos sufriendo a nivel general. En los países tercermundistas como el nuestro, pues digamos, el problema es la economía, pero en los países súper desarrollados como los Estados Unidos es otro tipo. Ahí no es cuestión de economía, digamos, de falta de recursos, sino de exceso de recursos, que es tanta, sí, es tanto lo que hay, tanto el teje y maneje, el corre, corre de todos los días, que vemos Cierto. que hay hogares que tristemente son acéfalos. El cuadro, digamos, muy normal en ese caso es que los padres no ven a los hijos, estoy hablando en la familia natural, no ven a los Ajá. hijos más que de noche, y cuando ellos regresan Ujú, ya los hijos están durmiendo. Entonces se va ujú, rompiendo esa intimidad, se va rompiendo ese cuidado, esa identificación, ese cuidado, como dije, paterno, para cuidar el crecimiento integral. Normalmente en los tiempos actuales hay una figura que se está metiendo para sustituir el cuidado paterno, y es el famoso, digamos, la tecnología moderna. Es decir, un niño lo entretienen dándole una tabletita, y él ahí se pasa horas con la tabletita, viendo lo que sea, caricaturas, lo que sea, pero se entretiene, sí, pero no se está haciendo formado. Entonces, desde ujú, esa perspectiva, ya los progenitores de este niño o niña perdieron o están perdiendo el derecho de que sean reconocidos como auténticos padres. Ahora bien, el problema es en el caso material, que cuando tratan de corregir imponen. Yo soy tu papá y me tienes que respetar. Perdonen, eso está fuera de base, ¿va? Claro que tienen que respetarlo, pero no se ha ganado el reconocimiento. No se ha ganado la admiración, el cariño, eso que se necesita tanto, que lamentablemente, si no hay eso, la gente se vuelve como un instrumento de hacer dinero, un instrumento de hacer cosas, un instrumento de reproducción, un instrumento de lo que sea, menos del consejo de Dios, que debemos ser instrumentos de Dios para cosas buenas. De ahí que entonces, si esto lo vamos trasladando paulatinamente al ámbito espiritual, es ni más ni menos lo mismo. Un ministro de Dios
no puede esperar que se le reconozca como padre si solo tiene a sus miembros los días de reunión. Si el único cuidado que tenga con ellos es el día en que se para en la puerta del templo para saludarlos, ya sea para la bienvenida o para despedirlos, y de ahí se acabó. Yo creo que el ministro tiene que también cuidar los aspectos espirituales, cuidar, como decía Pablo, exhortando y consolando de la misma manera como hacen los padres naturales. De esa cuenta, esa paternidad espiritual debe ser el resultado de la acción de engendrar y fecundar hijos espirituales en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y es que lo que pasa, mi querido Oscar y amigos que nos están escuchando, es que a veces nosotros nos convertimos, y lo digo con todo respeto, en personas muy religiosas. ¿Por qué? Estamos cumpliendo con una liturgia, estamos cumpliendo con ciertos ordenamientos, pero se nos olvida que la esencia del evangelio es buenas nuevas. Es ¿qué es el evangelio? Soltar ligaduras de impiedad, abrir cárceles, sanar heridas, despertar al que está dormido, restaurar al que está caído. Y eso es una labor del ministro. El ministro tiene que identificarse plenamente con los que son miembros de su casa, miembros de la casa espiritual. Y entonces, seguramente, sin necesidad de imposición, los miembros van a ver en su ministro a un padre, a un padre espiritual. Aunque no le digan papá, aunque no le digan padre, lo van a respetar, lo van a honrar y van a seguir sus consejos con esa misma sujeción. Yo creo, mi querido Oscar y amigos, que este es el meollo del asunto. No se trata de imponer, no se trata de exigir, se trata de ganar, ganar conquistando. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, conquistar el alma, conquistar la mente y el alma de aquellos que llegan a la iglesia necesitados, porque en el mundo es un total desprecio, en el mundo es un total que cada quien busca el derecho a su nariz, que encuentren en la iglesia el refugio, el oasis adecuado, donde hay un pastor, entre comillas, que va a pastorear en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, y que va a transmitir con toda su alma y toda su posición lo mejor que él tiene. Esa es el nexo glorioso que establece una paternidad auténtica. Qué Amén. bueno. Gracias, gracias, Mario Roberto. Muy interesante. La verdad es de que hay tantos matices que agregar, pero dijiste una palabra muy interesante, que es la palabra nexos. Sí. Nexos. Esa Ujú. palabra me gustó mucho. O sea que para que podamos reconocer la paternidad de alguien, hay que establecer esos nexos, Correcto. ¿correcto? Ok, Ujú. ahora bien. Tomando eso último que dijiste de Nexus, yo tengo la tercera pregunta y final. La tercera pregunta tiene que ver tanto con lo familiar y lo espiritual, pero lo voy a plantear de esta manera. Estamos viendo contigo la paternidad familiar, o sea, vamos a decirlo como, vamos a usar un término que usamos en el Evangelio, la paternidad secular, ¿verdad? Ujú. Y estamos Ajá. viendo la paternidad espiritual. Ahora, la pregunta ¿es un requisito definitivo para ser bendecido por Dios tener paternidad espiritual y familiar? Yo te diría que sí. En principio, tajantemente te digo que sí. ¿Por qué razón? Porque la paternidad en su sentido más amplio y profundo es un principio establecido por nuestro Creador desde los comienzos de este mundo y está ordenado básica y claramente en el quinto mandamiento del corazón de la ley, así le llamo yo a los 10 mandamientos. En el quinto mandamiento está muy claramente definido desde que Dios estuvo el trato con el pueblo de Israel, que a los padres hay que honrarlos.
Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, esto se confirma ya en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Éfeso diciendo exactamente lo mismo. Y él dice, es el primer mandamiento con promesa. Ahora, aparte de esa riqueza tan grande de saber, por supuesto, que es algo establecido por Dios, el reconocimiento, el respeto, él lo bendice Dios porque es el principio básico de poder tener una relación de respeto y reverencia con nuestros mayores. Cuando el Señor, por ejemplo, enseñó el modelo de la oración, ¿cómo empieza? Cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar. El Señor dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por primera vez, de una manera muy clara, tajante y definida, nuestro Señor Jesucristo honró la paternidad. ¿Por qué? La misma Biblia dice que Dios es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la paternidad, en el sentido más amplio y completo, es la figura central de respeto y de honra. El que no respeta ni a su padre natural, no lo honra, mucho menos va a honrar su padre espiritual. Y el problema que yo Ajá. veo hoy en día Wow. es que hay personas que han tenido malas experiencias en su niñez, porque su padre natural, el padre biológico, les dañó o no les dio el buen ejemplo, los abandonó. Y entonces esa es una distorsión que traen a la iglesia en su alma, que cuando ellos aprenden oyendo la prédica que hay que honrar a Dios, tienen esa interferencia. ¿Por qué? Porque lo asimilan. Es decir, la sombra de uno está afectando a la otra. Les cuesta entender que nuestro Dios es el Padre amoroso, que nuestro Dios no solo nos crió, dice la palabra que Él creó y formó. Eso lo encontramos muchas veces cuando Él se está refiriendo a Jacob. Dice, el que te creó y te formó. Y así también en Génesis, cuando dice que primero creó y después formó. Son las dos cosas que Dios ha hecho. Él se ha ganado, nuestro Dios eterno se ha ganado ese derecho santo de ser nuestro Padre. Entonces, el que honra padre y madre recibe la bendición de Dios. La está recibiendo por derecho establecido en la ley y por derecho en la gracia, porque la gracia también tiene su ley, ¿verdad? Tú lo sabes mejor que yo. Ujú, Es ujú. una ley divina que no es para salvación nuestra eterna, pero sí es para que nosotros podamos tener un conocimiento supremo de saber que hay una autoridad, porque el que no reconoce autoridad, el que no honra autoridad, no conoce los secretos de la vida. Ese ha sido el principio, lamentablemente, de la tragedia del mundo desde los comienzos. Luzbel se rebeló y cuando vino aquí a la Ujú. tierra, ¿cuál es el primer personaje que aparece? Nosotros hemos estado estudiando esto en nuestras reuniones, Nimrod. Nimrod es un personaje que hasta ahora se sigue manifestando como el anticristo, el espíritu del anticristo. Rebelión, rebelión, rebelión. Falta de respeto, falta de conciencia, falta de amor, falta de honra. Y entonces, mi amado, perdona que me haya extendido un poquito, No, no está pero bien, dale, dale. esto me enciende a mí, me Sí, enciende no en mi está bien, corazón, adelante, no hay me problema. hace sentirme muy emocionado de saber que nosotros los humanos, en la iglesia, por ejemplo, tenemos la oportunidad de aprender a honrar a Dios. Ahora, termino diciendo esto. La honra no debe ser por lo que se recibe, no debe ser por lo que se ve, no debe ser por lo que tenemos, no, debe ser por un principio de obediencia. Así como nosotros muchas veces, yo tuve que perdonar al que me engendró. No lo conocía incluso, pero cuando fui a grande, una vez el Señor me dijo, tienes que buscarlo y pedirle perdón. Y me costó mucho, mi querido Oscar, entender eso, porque decía, Ujú. ¿cómo posible? Si el que me tiene que pedir perdón, Él es a mí. Pero Dios me hizo sentir que no. Para que yo fuera bendecido, tenía que buscarlo y lo hice. Fui a buscarlo hasta por donde estaba y él se asombró cuando le dijeron que yo lo estaba buscando, porque nunca antes había él imaginado que el hijo bastardo, el hijo que había dejado abandonado, lo estaba buscando ¿para qué? Para pedirle perdón.
Y cuando yo lo tuve enfrente y le dije, papá, vengo para pedirle perdón, él se quebrantó como no tenés idea. ¿Por qué razón? Porque él me dijo claramente, el que tiene que pedir perdón soy yo, no le dije. Yo estoy aquí por obediencia. Fui muy claro, porque Dios me dijo que me iba a bendecir más. Y mi querido Oscar, a partir de ese momento, una bendición más grande vino a mi vida, tan grande que hasta el día de hoy, que yo ya peino mis añitos, como tú sabes muy bien, ¿verdad? Yo puedo darle gracias a Dios porque por eso digo, me enciende esto porque hace un clic dentro de mí. La honra al Padre es indispensable, no es cuestionable, no es una cuestión de que tal vez sí, tal vez no, no, es sí o sí. Y el que lo entiende, el que lo desarrolla, está en la bendición y en el amén de Dios. Wow. No, no, esto está cardíaco, como dicen por ahí. Amén, amén. Se puso tremenda la cosa, Amén, realmente. sí. Yo creo, mis queridos amigos, que la intervención de Mario Roberto ha sido de mucha ayuda, de mucha orientación. Como ustedes pueden ver, es un hombre de mucha experiencia, tal como se los había dicho en el último programa, un Gracias. hombre de mucha trayectoria cristiana, además de ser doctor en teología, es un hombre muy versátil, muy llamado, es un motivador, trabajó mucho tiempo en motivación Amén. y pues él es fundador con su esposa Ana María, que a quien saludamos con todo cariño, Gracias, y sus gracias. hijos son fundadores de Iglesia Cristiana Palabra Viva en Guatemala y ya tienen ya 25 años, ¿verdad? Por cierto, Correcto, en este acabamos de mes cumplirlos. están Sí. celebrando sus Amén, 25 amén. años. Ahí nos ¡Qué despachamos en bueno! grande. Amén, amén. Eso se aplaude, pero Gracias. como yo creo, mis amigos, que podemos, ustedes van a sacar su propia conclusión. Siempre se los he dicho que yo no voy aquí simplemente nuestro granito de arena es aportar una idea, conocimiento, reenseñanza, revelación, iluminación, como ustedes quieran llamarle, para que ustedes, todos estos pláticas que traemos, por eso se llama nuestro segmento Plática entre Amigos, ustedes la puedan analizar, pensar y que lo que hemos dicho aquí les pueda servir en un momento dado como una orientación para que puedan ustedes tomar sus mejores decisiones. Amén. Pero creo que la decisión más importante que toda persona puede tomar en la vida y donde inicia la bendición de esa paternidad espiritual de parte del Dios divino es recibiendo a Cristo como su Amén. Señor y su Salvador. De manera que hoy yo quisiera dejar a Mario Roberto que él se despida y que dirija la oración de nuevo convertido y al final pues de sus redes sociales donde lo podemos encontrar. Por favor, Mario Roberto. Bueno, pues muchas gracias y yo quisiera terminar pues como tú lo dices muy bien con una oración, pero antes hacer un llamado. Posiblemente entre todos los amigos que estén conectados hayan personas que no se hayan definido todavía. No los culpamos. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio no es cuestión de aprender una lección. No es cuestión de que tienes que volverte evangélico. No, no, no. Es cuestión de reconocer que hay una necesidad. Amigos, la necesidad más grande es poder tener en el corazón la paternidad divina. Porque así como Dios, el Creador, nos da aliento para respirar, nos da inteligencia y sabiduría, quiere darnos más. Y es muy lógico, muy claro que cuando uno abre su mente y corazón a Cristo, Él entra ahí y toma posesión de sentimientos, de aspiraciones y se hace cargo de todas nuestras necesidades. Yo diría así con toda propiedad. Hay gente que está lamentablemente sufriendo, que se está hundiendo porque no tienen un padre interno. Porque al Padre lo han buscado afuera, cuando el Padre hay que buscarlo dentro de nosotros. Él te está llamando a ti, amigo, te está tocando la puerta, te está diciendo, déjame bendecirte, déjame hacer lo que
solo yo puedo hacer. Y por eso es que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así es que Padre celestial y bendito Dios, estás en tus cielos de los cielos. Gracias, muchísimas gracias por darnos la oportunidad con este siervo amado, Padre, que admiramos y respetamos, que tú le has dado esa gracia, esa sabiduría de implementar programas como este, que están hechos para llegar al corazón, a la intimidad de muchas familias, de muchos hogares. Y yo declaro que este programa va a alcanzar al norte, al sur, al este y al oeste, no solo de Estados Unidos, sino de América, que sea para la gloria tuya. Y pido, Padre, que toques el corazón de aquellos que posiblemente están necesitados de ti. Amigos, si tú me estás escuchando, solamente repite conmigo ahí donde estás: Señor Jesús, en esta tarde, oyendo tu palabra, has tocado mi corazón. Yo abro mi corazón para recibirte y declararte que eres mi Padre. El Padre que no solo me ha creado, sino el Padre que quiere formarme más y más hasta lograr que yo alcance los niveles de excelencia espiritual y material. Te recibo como mi suficiente Salvador, mi único Dios y Padre para la eternidad. Si tú has hecho esta oración, amigo, puedes comunicarte directamente al canal que estás oyendo y dar un reporte para que ahí te sigan ayudando. En cuanto a este servidor, nosotros salimos en YouTube y en Facebook. Palabraviva.org, ahí están, ahí nos pueden encontrar. Transmitimos todas las semanas, y también transmitimos los lunes un estudio vía Zoom, ya es un estudio bíblico. También ahí puede cualquier información, con mucho gusto, va a ser un honor que alguien se dirija a nosotros, y cualquier pregunta estoy para servirles. Y pues aprovecho ya para despedirme, para agradecerte nuevamente, mi querido Oscar, por esa gentileza, de veras que te hayas acordado de este amigo que te aprecia, no solo yo, mi familia y la iglesia. La iglesia te aprecia mucho porque las veces que nos has visitado ha sido de mucha bendición. Proféticamente lo digo, has traído para nosotros vientos frescos, agua muy sabrosa, Aleluya. muy linda. Así es que te Gracias a Dios. bendecimos, y por favor haz extensiva esta bendición a Idita, por favor, que es la más cercana a ti. Y cuando veas a tus hijos, por supuesto, les amamos y los bendecimos. Y a todos los amigos que nos escuchen, que la paz de Dios sea con ustedes. Amén. Muchísimas gracias, Mero Roberto, muy amable. Y a ustedes, mis amigos, gracias por atendernos este día. Y recuerden, compartan este programa, denle like, denle me gusta. Para nosotros eso es muy importante. Y gracias este día por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima plática entre amigos.